Bendiciones, Dios los bendiga grandemente a cada uno por nombre. Amén. Amén, amén. Voy a mover esto poquito para acá. Le doy gracias a Dios por esta hermosa invitación que me ha regalado. Para mí siempre es un privilegio poder dar la palabra, compartir la palabra que el Señor me ha dado, ha puesto en mi corazón. Sé que esta palabra va a ser de gran bendición, como fue a mi vida, como tocó mi vida, y la voy a compartir con cada uno de ustedes. Amén. Y también le doy gracias al Señor por la vida de nuestros pastores, Pastora Balas y Pastor Christopher, por este hermoso privilegio también. Amén. Y quiero que si pueden ponerse de pie, amén, para poder entrar a la palabra, por reverencia a nuestro Señor Jesucristo. Amén. Primero voy a entrar con una oración. Amén. Voy a orar. En esta hora me voy a poner en las manos de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Padre amado, Señor, que estás en los cielos, Padre, santificado sea tu santo nombre, Padre. Vengo delante de tu presencia, Señor, en esta noche, Padre, glorificando tu santo nombre, dándote a ti la gloria, la honra solamente que tú mereces, amado Dios. Yo vengo delante de ti, Padre, pidiéndote perdón por mis pecados, por mis rebeliones, Señor. Yo te pido en esta hora que me limpies con tu sangre preciosa, Padre, que seas tú usando mi vida, Padre, que seas tú hablando a través de mis labios, Padre. En esta noche, Padre, yo mengo para que tú crezcas, Padre, para que seas tú hablando a través de mí a tu pueblo, Señor, como tú hablaste a mi vida, Señor. Que seas tú, Señor, abriendo nuestros oídos espirituales, nuestros ojos espirituales, Señor. Que seas tú preparando nuestros corazones en esta hermosa noche, Padre. A ti sea siempre la gloria y la honra, Padre. Y yo te pido, Señor, con todo mi corazón, Señor, que seas tú, Señor, hablando a través de mí, Señor. Que seas tú, Padre, hablando a tu pueblo, Señor. Que ninguna palabra, Señor, que no venga de ti salga de mis labios, Señor, sino la palabra que tú quieres hablarle a tu pueblo, Señor. A ti sea la gloria y la honra para siempre. Y el pueblo dice amén y amén. Gloria a Dios. Le podemos dar un fuerte aplauso a nuestro Señor. Amén, gloria a Dios. Vamos a ir al libro de Lucas, así como los tengo de pie, vamos a leer la palabra, amén. El libro de Lucas, capítulo 10, versículo 25 al 37. Creo que muchos de ustedes saben la historia del buen samaritano. Amén. Y la palabra del Señor se lee en nombre del Padre, del Hijo y su Santo Espíritu. Estoy en el libro de Lucas, capítulo 10, del verso 25 hasta el 37. Amén. Yo tengo la versión Reina Valera. Amén. Dice la palabra del Señor. Dice, y he aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo, para probarle a maestro, haciendo qué cosa heredaré la vida eterna. Él le dijo, que está escrito en la ley, ¿cómo lees? Verso 27. Aquel respondiendo dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo, bien has respondido, haz esto y vivirás. Verso 29, pero él queriendo justificarse a sí mismo dijo a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Respondiendo Jesús dijo, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron y hiriéndole se fueron dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo, un levita llegando acerca de aquel lugar y viéndole pasó de largo. Pero un samaritano que había de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia y acercándose vendó sus heridas, echándole aceite y vino y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Verso 35. Otro día al partir sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo, cuídamelo. Y de todo lo que gastes te
demás yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién pues de estos tres te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Él dijo, el que usó de su misericordia con él. Entonces Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo. Amén. ¿Se pueden sentar? Amén. Y hoy el Señor nos dice a cada uno de nosotros, ve y haz tú lo mismo. Amén. El Señor me ministraba mi vida y me decía que les preguntara a cada uno de ustedes, ¿quién es mi prójimo? Amén. Y el Señor me decía, tu prójimo es el que está sentado al par tuyo, al que está al lado de ti. Él es tu prójimo. El prójimo es el que está en las calles, el que está necesitado, el que está en las drogas, el que está en alcoholismo, la prostituta que está en la calle. Ella es tu prójimo. Cada persona que está en la calle necesitada es tu prójimo. Aunque a veces podemos pasar por ellas o por ellos y no ponemos nuestra mirada en ellos, pasamos sin decir nada. Pero el Señor hoy quiere recordarles que ellos son tu prójimo. Ellos son tus hermanos y tus hermanas en Cristo. Aunque tal vez ustedes se pregunten, pero no van a la iglesia, no se congregan, mira cómo están. Pero hay muchos allá afuera que un día ellos estuvieron sentados como tú y yo en la iglesia, pero ellos pasaron un proceso. Ellos pasaron por algo que nosotros no sabemos, que ahora ellos están en esa posición. Y ellos no saben cómo salir de esa posición, porque ellos están atados. Ellos necesitan ayuda. Y hoy el Señor quiere de nosotros que seamos el buen samaritano. ¿Cuántos de nosotros hoy en esta noche le dicen al Señor, Señor, yo quiero ser un buen samaritano? Porque nuestro buen samaritano que dio su vida por nosotros es Cristo Jesús. Él es el buen samaritano que Él nos miró cuando estábamos en el mundo heridos, cuando estábamos quebrantados. El Señor puso su mirada en nosotros y el Señor fue y nos rescató. El Señor fue y nos vendó nuestras heridas. El Señor fue y nos limpió. A cada uno de nosotros, nosotros hemos sido creados por el Señor. Fuimos hechos a su semejanza. Amén. Y ahora nosotros tenemos que ser el ejemplo, ser un buen samaritano. Nuestro prójimo es también la persona que no le hablamos. A veces nosotros tenemos contiendas con nuestros propios hermanos, pero el Señor viene a recordarles que Él es tu prójimo, que el Señor también dio su vida por Él. El Señor no quiere que nosotros andemos en pleitos. Él quiere que miremos a cada uno que está al par de nosotros como nuestros hermanos, que le amemos de verdad con un corazón sincero. Amén. Y podemos ver aquí en verso 25 que dice que un intérprete de la ley se levantó y dijo para probar al maestro. En nuestras vidas va a haber mucha gente que nos va a probar. Mira, tú eres cristiano, tú eres hijo de Dios, pero mira, tú qué estás haciendo para ayudar a tu prójimo, qué tú estás haciendo para marcar la diferencia. Podemos ver que este intérprete de la ley probó a nuestro maestro, que es nuestro Señor, y haciendo qué cosa heredará la vida eterna. Y el verso 26 dice, y el Señor le dijo que está escrito en la ley cómo leer. La palabra de Dios nosotros la tenemos. El Señor nos ha hablado a través de su palabra. El Señor nos da instrucciones en su palabra. ¿Qué es lo que nosotros debemos de hacer? A veces tenemos la palabra guardada. A veces no la abrimos hasta que llegamos a culto.
Y cuestionamos al Señor, Señor, pero ¿qué es lo que yo tengo que hacer? Pero la palabra está allí, ya está escrita lo que tenemos que hacer. Yo no creo que ya los pastores nos deben de recordar qué es lo que debemos de hacer. Yo creo con todo mi corazón que ya somos maduros en el evangelio, que ya no necesitamos que nos estén tratando como bebés para recordarnos qué es lo que debemos de hacer. Ya un creyente maduro espiritualmente, ya tenemos que saber qué es lo que el Señor demanda de nosotros. El Señor para estos tiempos está demandando que seamos un buen samaritano. Podemos ver en estos tiempos cómo está la tierra, la humanidad, cómo podemos ver que las almas se están perdiendo. Pero ¿qué es lo que nosotros estamos haciendo para alcanzar esas almas? Aún adentro de la iglesia hay almas que se están muriendo espiritualmente. Por eso el Señor me recordaba, dile que tu prójimo es el que está al lado de ti. A veces no reconocemos quién está al lado de nosotros. A veces la posición que estamos nos hace ver más espiritual que otros. Y lo podemos ver a través de la historia. Cuando miramos que este hombre fue golpeado, fue herido al punto de la muerte. Y pasó el sacerdote y pasó como que no había nadie tirado. Tal vez ese sacerdote estaba saliendo de la iglesia. Y el Señor le puso a ese varón para que mirara cómo está su condición. Pero imagínense, así a veces somos nosotros. Vinimos a la iglesia, tenemos ya nuestras vestiduras limpias, ya estamos llenos de la palabra. Pero ahí la palabra se cumple, que nosotros tenemos que caminar en obediencia. Tenemos que vivir la palabra, no ser solamente oidores, pero hacedores de la palabra de Dios. Este sacerdote, me imagino que se salió del culto, del templo, y miró, estaba ese hombre allí. Y él miró como que él pasó como que si no había nadie tirado. No tuvo compasión de esa alma. No tuvo misericordia ni el levita que pasó al lado de él. ¿Cuántos de nosotros no nos ha pasado la misma cosa? Que salimos de la iglesia, salimos de la oración y a veces no ponemos ni atención quién está tirado en la calle. A veces no ponemos atención porque estamos muy ocupados. Estamos manejando, estamos en el carro, pensando, meditando en otras cosas, pero no observamos qué está a nuestro alrededor. A veces el Señor pone personas en nuestro caminar que están en las calles, pero para que nosotros podamos detenerlos, porque nosotros tenemos vida. El Señor nos ha dado vida, el Señor nos ha liberado. Tenemos que dar por gracia lo que hemos recibido por gracia. Tú has recibido mucho de parte de Dios para que estemos sentados. Hemos recibido mucho de parte de Dios para compartir las buenas nuevas de salvación, para ir a rescatar al que está perdido, a nuestras familias, para ir a presentarle el evangelio a esas personas, a poder sanar esas heridas que ellos necesitan. También adentro de la iglesia hay muchos que están enfermos, pero no dicen nada y callan. Y a veces juzgamos sin saber qué es la persona, lo que está pasando. El otro domingo salimos a evangelizar. Miramos tantas personas que me dio tanta tristeza, porque ellos estaban en la iglesia como un día nosotros, como estamos aquí. Ellos saben la palabra del Señor, pero están en un basurero, heridos, sin esperanza. Cuando llegamos ahí, yo lloré porque miré su condición. Y el Señor ahí me confirmó la palabra. Te vas a detener a darle un abrazo a tu prójimo que está sucio, que está viviendo en la basura, que comen de comida que está expirada. Eso me conmovió a mí en mi corazón.
porque yo me imaginaba que unos de ellos pueden ser mi familiar. Tenemos familiares que todavía no están no están caminando con el Señor. Yo tengo un hermano que está en las drogas. Y yo pienso mucho en mi hermano, porque digo, Señor, yo no quiero que él vaya a parar aquí. Nosotros tenemos que levantarnos, iglesia. Tenemos que salir por estas almas. No seamos como el sacerdote, como el levita que pasó y no le pusieron atención a esa persona. No seamos así, no seamos egoístas. Ni aún con nuestros familiares a veces los condenamos porque no quieren venir. A veces nuestros propios hijos están en un cuarto que no sabemos dónde están y no vamos a ellos. Al contrario, nosotros vamos y le damos palabra dura. Pero aquí podemos ver que el buen samaritano se paró a vendar las heridas que él tenía. ¿Cuántos de nosotros quieren hacer lo que el samaritano hizo, el buen samaritano? Él no pensó, él no dijo pararé o qué hago. Él actuó por fe, él rápido fue hacia él. Y así es nuestro Señor. Él es nuestro buen samaritano, que cuando Él nos mira derrotados, cuando Él nos mira triste, cuando Él nos mira que hemos pasado una situación tremenda, Él no piensa, Él solamente va a nosotros. Él no nos ignora. Él va y nos abraza, nos cura, sana nuestros corazones. Él es nuestro buen samaritano. Y si nosotros amamos a Dios, tenemos que hacerlo. Porque si vamos al libro, amén, el libro de Juan capítulo 13, les voy a dar la escritura, amén, y los pueden leer en su casa si gusten. En el libro de Juan capítulo 13, verso 34 al 35, nos dice: un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Y en esto conocerán todos que son mis discípulos, si tuvieres amor a los unos con los otros. Ahí vamos a ver realmente si somos los discípulos de Dios. Porque vamos a caminar como Él caminó, en amor, en misericordia. Es lo que el Señor quiere, que nosotros caminemos en amor, en misericordia, que nos movemos en misericordia como Él lo hizo. Pero ahora podemos ver por la maldad cómo se ha multiplicado el amor de muchos, se ha enfriado. Ya podemos ver que ya no hay amor en este mundo. Ya no puedes saludar a alguien porque ya alguien se enoja. Ya no podemos portar ese amor después del COVID. El amor se secó. Algo tremendo que yo puedo ver cuando yo trabajo con mis pacientes y yo les digo: Dios los bendiga, buenos días. Me contestan: no me hables. ¿Cómo? Yo digo: Señor, ¿dónde está el amor de las personas? ¿Qué es lo que está pasando? Y el amor de Dios es algo tan hermoso. Yo sé que ustedes saben que el amor de Dios es bello, es hermoso. El amor de Dios te cambia, te transforma. Si tú y yo hemos conocido el amor de Dios, ya no tenemos que ser iguales, porque el amor de Dios nos cambia. El amor de Dios nos transforma a nuevas criaturas. Por eso somos llamados hijos de Dios. Y conocerán todos que somos sus discípulos de Dios si caminamos como Él caminó, si andamos como Él anduvo, caminando en amor y misericordia. Él no vino a juzgar a la gente en el Nuevo Testamento. Cuando venía la mujer que adulteró, Él la defendió. A la mujer de flujo de sangre, el Señor la sanó. Al hombre que estaba ciego, el Señor a Bartimeo, el Señor le dio la vista. Se conmovió en misericordia. ¿Por qué nosotros no podemos conmovernos en misericordia? A veces cerramos nuestros corazones y lo podemos ver mucho que se está moviendo. No aquí, gloria a Dios, pero en diferentes iglesias, hermanos, yo he mirado
que llevan a la oveja al matadero. ¿Por qué llevamos a las ovejas al matadero a golpearlas cuando esa oveja necesita ser restaurada? ¿Por qué estamos haciendo eso? Realmente tenemos que pensar por qué el amor de Dios realmente está en nosotros. Porque yo cuando miré que esta persona mató a esta oveja, la llevó al matadero, yo me puse a llorar porque yo decía: Señor, a ti te costó la vida a tu iglesia. ¿Por qué viene alguien a matar lo que tú, Señor, diste tu vida a las ovejas? ¿Por qué, Señor? Es algo muy triste. Todo lo que yo he vivido, lo he mirado, he aprendido no hacerlo. Y es lo que el Señor quiere, que nosotros cada vez que miremos algo que no es correcto delante de Dios, porque Él nos quiere enseñar que no lo hagamos. Tenemos que amar a nuestro prójimo. No ignores a tu prójimo, no ignores al que está al lado de ti, no ignores a tu familia cuando ellos te están diciendo que necesitan ayuda. Porque Dios te está permitiendo que tú lo mires para ver si tú realmente amas a Dios. Amén. Porque dice la palabra del Señor en el libro de Juan, las primeras cartas, primera carta de Juan, capítulo 4, verso 20, dice: si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano a quien no ha visto, es mentiroso, pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? ¿Cómo podemos amar a Dios a quien no hemos visto? Pero nuestros hermanos sí los podemos ver. ¿Y cómo es que no los amamos? El Señor quiere que nos amemos los unos a los otros con el amor que Dios nos ha dado. Es lo que el Señor quiere para esta etapa, para lo que estamos pasando. Que salgamos a dar y portar el amor que Dios ha depositado en nosotros. El amor que nos ha cambiado. Que no seamos fariseos. Que no seamos religiosos. Porque aquí podemos ver que este sacerdote no se movió en misericordia. Voy a decir la verdad como el Señor me lo dio en mi corazón. Hay muchos como yo, por ejemplo, yo uso un vestido largo porque es como el Señor me ha puesto en mi corazón. Él cambió mi vestidura. Pero yo digo, esta falda, este vestido no me va a cambiar. Pero hay muchos que están vestidos así, cargando una Biblia, que se dicen ser, entre comillas, hijos de Dios, y hacen lo malo, hacen aparentar una imagen que no son. ¿Dónde está el amor de Dios? Y yo le digo, Señor, ¿dónde está tu amor? Y el Señor me decía, son lobos raspados vestidos como hijos de Dios. Porque a mí me tocó mirar una difficult situation, algo muy dificultad, una situación dificultad, algo muy terrible. Y yo le dije, Señor, ¿por qué? Si ella trae una Biblia, mira, trae un vestido largo, predica tu palabra, ¿por qué está matando a tu hija? Y el Señor me decía en mi corazón, porque son lobos rapaces vestidos como oveja, como hija de luz. Imagínense, la vestidura es engañosa. Aquí podemos ver este sacerdote, su vestidura. ¿Cómo estaba su vestidura? Hay muchos que aparentemos con nuestra vestidura, pero ¿cómo caminamos delante de Dios? ¿Cómo estamos delante de Dios? Dios no puede ser engañado. Tal vez ellos nos pueden engañar a nosotros. Como yo decía, Señor, pero esta persona trae una Biblia, esta persona predica, esta persona tiene esta vestidura. Pero sus frutos demostró algo diferente que el Señor me enseñó. Yo dije, Señor, líbranos de ser así. Líbranos, Padre bendito Dios, porque es peligroso cuando alguien predica la palabra en un púlpito. Es peligroso cuando alguien se para en las calles a predicar. Pero cuando tú llevas a tu hermano o tu hermana al matadero, eso es muy peligroso. Y tenemos que cuidarnos de eso.
porque vamos a dar cuentas delante de Dios. Como este sacerdote, este levita, van a dar cuentas. Si nosotros actuamos como ellos, vamos a dar cuenta. Porque hay muchas personas que Dios ha puesto en nuestros caminos, que nosotros hemos cerrado las puertas. Oh, porque es católico, no puedo, porque aquí no, en el reino de Dios no hay religión. En el reino de Dios es Cristo Jesús. Hay un solo Dios, hay una sola palabra que es Cristo Jesús. Lo que el Señor nos ha dado, tenemos que darlo. El Espíritu de Dios nos va a enseñar cómo hablarles a estas personas. Yo sé que tienen diferentes creencias, pero es el mismo Dios que nosotros creemos, nuestro Señor Jesucristo. Pero nosotros tenemos que ser obedientes y tenemos que hablarle la verdad a ellos. Por eso el Señor nos ha escogido a cada uno de nosotros como un buen samaritano, a no condenar a nuestro prójimo, a no golpearlo, pero amarlo, recibir al que está quebrantado. Sanar sus heridas, así como con la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es lo único que nos puede sanar. La palabra de Dios es el único que nos puede ser libres. La palabra de Dios es el que nos cambia, que nos transforma. Hay poder en la palabra de Dios, y la palabra de Dios está en tu boca. Como decía la hermana Marisela, la palabra de Dios está en nuestra boca, y a veces callamos porque no queremos hablar. Señor, no sé hablar, no sé tu palabra, pero no eres tú. Es el Espíritu Santo de Dios que usa tu vida, usa tus labios para dar la palabra. Y es lo que el Señor quiere en estos tiempos. Él quiere usar tu vida para que des la palabra. Hay muchos que están afuera heridos, muchos adentro. Y Dios te ha dado ese encargue, no nomás a los pastores de aquí de la iglesia, pero a cada uno de ustedes. Que vayan y vayan por los que están enfermos, que vayan a sanar sus heridas, que vayan a orar por ellos, que vayan a hacer algo, no buscando recompensa del hombre, pero de Cristo Jesús, porque Él es el que nos da la mejor recompensa, que es la vida eterna. Todo lo que hacemos, lo hacemos por amor a Cristo Jesús. Esta palabra que el Señor me dio tocó tanta mi vida, porque le digo: Señor, yo no quiero ser un fariseo, yo no quiero ser un levita, yo no quiero estar en mi carne cuando yo mire algo que está pasando. No cerremos nuestros corazones. Esa gente que está necesitada está gritando por dentro ayuda, pero ellos no saben cómo pedir ayuda. Pero ustedes sí saben, tienen unos buenos pastores que les han enseñado. Agarren lo que Dios les ha dado, lo que les han enseñado los pastores. Es tiempo de activarnos, es tiempo de salir, de juntarnos como la iglesia, salir a buscar la oveja perdida, porque Dios quiere traerla en esta iglesia. El Señor los ha preparado para que vayan a buscar a la oveja perdida, ir a vendar sus heridas, ir a limpiarla, decirle: yo tengo un lugar donde tú puedes estar, un lugar donde todos estábamos como tú, pero Dios ha venido a mi vida, Dios me cambió, Dios me transformó, y yo quiero que tú vengas donde Dios me enseñó su amor y su misericordia. Tráelos a la iglesia, porque Dios va a hacer el cambio en ellos. Ellos estaban en la iglesia como cada uno de nosotros, pero hay situaciones que pasamos que nos llevan a las calles, que nos llevan donde ya no hay salida, pero tú y yo sabemos la salida, y es Cristo Jesús. Y si tú y yo la sabemos, traemos al que está perdido al camino, a la luz, que es Cristo Jesús. Porque si lo hacemos, vivirás, dice la palabra del Señor. Vivirás, como dice aquí el verso 28. Y le dijo: bien has respondido, haz esto y vivirás. Se lo voy a leer desde el verso 27
del 26, dice, y él le dijo lo voy a volver a leer, perdón, desde el 25. Y he aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo, para probar al maestro, haciendo qué cosa heredaré la vida eterna. Él le dijo, que está escrito en la ley. ¿Cómo lees? Hoy lo estamos leyendo. Aquel respondiendo dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo, bien has respondido, haz esto y vivirás. Tú vivirás si tú lo haces, porque es tu prójimo. Si tú te amas, tú vas a amarlo. Si tú te miras bonita, tú quieres ver que esa persona se mire limpia, restaurada, como ahora nosotros estamos restauradas, limpias, porque el Señor nos ha restaurado y nos ha limpiado. Ahora es el trabajo de nosotros como buen samaritano salir a rescatar esa oveja perdida, a salir a rescatar a lo que antes estaba aquí, pero ahora se fue y no tiene una salida. Pero el Señor nos dice en su palabra que Él dejó las 99 y se fue por la perdida. ¿Cuántos de nosotros van a salir a rescatar a esa oveja que está perdida? Tal vez tu familiar, tal vez tu hija, tu hijo que está perdido. Y a veces están perdidos en la iglesia y no sabemos, porque decimos, no queremos ser honestos, porque me van a juzgar. ¿Qué van a pensar de mí? Pero yo adoro al Señor, yo soy intercesora. ¿Qué van a decir de mí? Porque mi hijo está de esta condición. El Señor sabe tu condición. El Señor sabe mi condición. Él sabe la condición de nuestro hogar. Pero tenemos que ser honestos, porque el Señor sabe la condición. Pero ahora el Señor quiere que nosotros pongamos por práctica su palabra. Que no solamente seamos oidores, pero hacedores de la palabra. Porque si somos hacedores de la palabra, vivirás. Porque tenemos que ser obedientes a la palabra de Dios. Como dice su palabra, este pueblo me honra de labios, pero su corazón está muy lejos de mí. No tenemos que solamente hablar y hablar. Y nuestro corazón, ¿cómo está? Porque todos podemos hablar bonito, pero por los frutos los conoceréis. ¿Quién somos? ¿Cómo caminamos? ¿Cómo contestamos? ¿Qué es lo que estamos haciendo? Pero es un tiempo de reflexionar. Muchas almas se están perdiendo. Muchas almas. Alguien en tu vida vino a ser un buen samaritano. Te rescató tal vez de la depresión. Tal vez estabas en una cama enferma, pero Dios usó un buen samaritano para que venga, para que ore por ti, para que te presente las buenas nuevas de salvación. Te trajo la iglesia y tu vida fue transformada. El Señor no nos dio la salvación para que solamente la ateséremos nosotros, pero sino para que la compartamos también, para que más almas vengan al reino de Dios, para que la iglesia se llene también, para que haya ese impacto que el Señor quiere hacer sobre los jóvenes, sobre las iglesias. Él no quiere que nosotros seamos religiosos, porque si miramos que el samaritano, a ellos los despreciaban porque era una mixture, una mezclado, ¿verdad? Y así estamos nosotros. No, yo no me junto, porque en ese tiempo los judíos no se podían juntar con los samaritanos, y nosotros volvemos a hacer lo mismo. No, yo no me puedo juntar con ella porque es bautista. O yo no me puedo juntar con ella porque es pentecostal. O yo no me puedo juntar con ella porque es de otra dominación. Pero nosotros sabemos la verdad. En el reino de Dios no hay religión. Nosotros somos los que ponemos obstáculos y dejamos la bendición que Dios nos ha dado para compartirlas con ellas. Porque si tú empiezas a platicar con las personas que tal vez están viviendo otro evangelio,
Pero oyendo tus palabras, oyendo y tú dándole el mensaje, ellos van a decir, wow, pero eso no lo aprendí yo. Tú le estás dando la palabra, los estás alimentando de la verdad. Y dice la palabra, conoceréis la verdad y la verdad te hará libre. Tú no los vas a hacer libres, sino la palabra de Dios. Por eso es bueno que aprendemos la palabra, que la estudiemos. Para que cuando alguien venga a tu vida y te quiera adoctrinar, te quiera dar otro mensaje que no es la palabra de Dios, tú sabes la palabra de Dios. Y aun cuando no te sabes los versículos, el Espíritu Santo te recuerda la palabra y te dice, no, esto no es así. Porque hay muchos engañadores que están engañando al pueblo de Dios por falta de conocimiento de la palabra de Dios, porque no conocemos la palabra, somos oidores. Solamente venimos a oír la palabra para que digan los pastores, oh, ya vine al servicio. No seamos oidores, hacedores, aprendemos la palabra. Es tiempo que aprendemos y vivamos la palabra de Dios. Porque a nosotros nos va a, ¿cómo se dice en español? Nos va a edificar, amén. Nos va a ayudar. Y cuando nosotros recibimos la palabra, el Señor todavía está trabajando con nosotros, nos está limpiando. Y la palabra de Dios que el Señor nos ha dado, que estamos siendo alimentados, es para que nosotros alimentemos al pueblo, para que los que no lo conocen al Señor. Y es lo que el Señor quiere. El Señor quiere que nosotros salgamos. Amén. En el libro de Proverbios capítulo 3, en el verso 27 al 28 dice, no te niegues a hacer el bien a quien es debido cuando tuvieres poder para hacerlo. No digas a tu prójimo, anda y vuelve y mañana te daré cuando tienes contigo que darle. Yo sé que muchos de nosotros tenemos mucho que darles a las personas necesitadas. Tenemos mucho que darle, pero decimos no tenemos. Tenemos mucho, tal vez no dinero, pero tenemos el amor de Dios. Tenemos la misericordia de Dios. Tenemos su palabra. Si tenemos la palabra, lo tenemos todo. Un abrazo, sonreírle, decirle Dios te ama. Ellos solamente están buscando que tú le digas una palabra de aliento que los pueda levantar, un abrazo. Eso basta para que tú hagas el día a una persona que está necesitada de falta de amor. Amén. El Señor me llevaba al libro de Mateo capítulo 20. Creo que muchos de ustedes se saben la historia en el libro de Mateo capítulo 20. Amén. El verso 29 al 34. Mateo 20 al 34. Mateo 20, verso 29. Amén. Déjale leerlo, 25, creo que me confundí. Amén, sí, es Mateo 25, perdón. Mateo 25, verso 35 al 46. Mire lo que dice la palabra del Señor. Dice, porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recogiste, estuve desnudo y me cubriste, enfermo y me visitaste en la cárcel. Y viniste a mí. Entonces los justos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y venimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá, de cierto os digo que en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hiciste. Entonces dirá también a los de la izquierda, apartados de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles, porque tuve hambre y no me diste de comer, tuve sed y no me diste de beber, fui forastero y no me recogiste, estuve desnudo
y no me cubriste, enfermo y en la cárcel y no me visitaste. Entonces también ellos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo en la cárcel y no te servimos? Entonces le responderá diciendo: de cierto os digo que cuando lo hiciste a unos de estos más pequeños, tampoco a mí lo hiciste. Irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Por eso dice la palabra: haz esto y vivirás. Porque es lo que el Señor quiere. Porque nuestras familias necesitan del Señor. Ellos están forasteros, desnudos, hambrientos, sedientes, porque no conocen al Señor. Y todos los que están afuera también están igual, porque no conocen del Señor. Y el Señor hoy en esta noche, Él quiere que cada uno de nosotros seamos el buen samaritano. Ser ejemplo como Cristo Jesús. Él es nuestro buen samaritano, que Él nos vio desnudos, Él nos vio forastero, Él nos dio hambrientos, Él nos vio sediente, Él vino y nos dio de su maná, Él nos dio de comer de su palabra, Él nos dio de sus aguas, Él nos vistió con nuevas vestiduras, Él nos hizo libres, Él es nuestro buen samaritano. Y ahora el Señor quiere que pongamos, ¿verdad?, su palabra, que vayamos a hacer lo mismo, que no seamos oidores, pero hacedores de su palabra. Es tiempo que salguemos, es tiempo que también le preguntes a tu prójimo que está al lado: ¿qué necesitas? Porque a veces no preguntamos. Voy a orar por ti, hermana, sí, pero ¿cómo está tu prójimo? Tú no sabes su vida, tú no sabes sus luchas. ¿Por qué no le preguntamos: hermano, ¿qué necesitas? ¿Qué es lo que tú estás pasando? Nosotros no sabemos, nosotros ocultamos lo que vivimos a veces. Estando en una iglesia, hay mujeres abusadas, golpeadas, que no dicen nada, no abren la boca, pero así vienen a la iglesia tristes. Hay hermanas que a veces no tienen un pan para comer y así vienen a la iglesia y no dicen nada. Yo pienso que es tiempo que le podamos decir a tu prójimo: ¿qué es lo que tú necesitas? ¿Hay algo que yo te puedo ayudar? Tal vez ellos tienen algo que nosotros no le podemos dar, pero Cristo Jesús sí puede. Él es nuestro buen samaritano. Él es el único que puede cambiar nuestra vida. Él es el único que puede ayudarlos en cualquier situación. Amén. Es lo que el Señor puso en mi corazón, y yo le doy a Él la gloria y la honra, porque Él quiere que la iglesia se levante. Él quiere que vayamos a buscar esas almas. Y yo sé que ustedes son un gran equipo para salir a buscar lo que se ha perdido. Y Dios les dice: haz esto y vivirás, porque se lo haces a Él, no se lo haces a nadie más. No buscando recompensa del hombre ni aplausos, sino el favor de Dios, la vida eterna. Y no nomás eso, pero vas a experimentar algo nuevo en tu vida. El Señor te va a enseñar muchas cosas más cuando tú vas a esos lugares, cuando te mueves en misericordia, cuando vas a llorar con ellos, porque tú vas a mirar cómo esas personas viven. Tú vas a mirar el sufrimiento. Yo sé que muchos no les gustan ir a estos lugares, pero yo te lo digo por experiencia: si tú vas, tu vida será transformada, tu mentalidad será muy diferente. Ya no vamos a juzgar, sino vamos a enseñar el amor de Dios y su misericordia. Ya no nos va a importar si esa persona huele mal, porque delante de Dios nosotros huelemos mal por nuestro pecado. Y así como el Señor nos permite olerlos, así el Señor nos olió y nos limpió. Y ahora nosotros tenemos que enseñarle el amor de Dios. Amén. Amén. Y le doy el tiempo a pastor. Amén. Gloria a Dios. Amén.